Hola queridos alumnos, vamos a estudiar el curso de literatura y comenzaremos con el siguiente monólogo para poder ubicar obra, autor y corriente literaria. Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darles fin al encuentro, morir, dormir, nada más. Así comienza el monólogo de la tragedia Hamlet, autor William Shakespeare, genio de la literatura universal, y la corriente literaria, el Renacimiento, aunque algunas de sus obras de Shakespeare también se ubicaron en el Barroco. En esta oportunidad vamos a conocer las características, los representantes y las obras que han trascendido en la literatura universal. Iniciaremos. Renacimiento. Viene del renacer a la nueva vida, porque la corriente anterior que se desarrolló fue el medievalismo, como lo estudiamos la semana anterior, conocido como el oscurantismo por el atraso de la ciencia y de la cultura, y el hombre fue un esclavo del señor feudal. La Iglesia tomó un gran poder, fue el centro del poder. En cambio, en esta corriente literaria ya no. El renacer del hombre, aquí vuelve a ser el hombre el centro del quehacer literario. Por eso que una de sus características del Renacimiento es su carácter antropocéntrico. Todo giró alrededor del hombre, antropo, hombre, el centro del quehacer literario. Con esta corriente literaria damos inicio a la edad moderna. Empezamos ya la edad moderna, ya dejamos de lado la edad antigua, la edad media y nos ubicamos en la edad moderna. ¿Cuándo se inicia el Renacimiento? El Renacimiento se va a iniciar desde fines del siglo XV y va a lograr o alcanzar su apogeo durante el siglo XVI. Fines del siglo XV y el apogeo en el siglo XVI. El Renacimiento va a volver a tomar las características principales de la primera corriente literaria que fue el clasicismo. Entonces aquí se produce ese retorno a la antigüedad clásica. Se inspira en esa corriente, no la imita, se inspira. Se inspira, por ejemplo, en tomar ciertos rasgos de la época, principalmente la belleza, la mitología griega, ¿no? Esa literatura clásica griega como también latina, ciertos aportes. Se inspiró, por lo tanto, no imitó. En el Renacimiento aquí se va a dar también una revolución cultural y científica. Esto significa que la ciencia y la cultura se desarrollan, cosa que no sucedió en el medievalismo, porque se dio la recesión, ¿no? Por lo contrario, fue la recesión científica. Aquí es una revolución cultural y científica por los grandes descubrimientos. Descubrimiento científico como el descubrimiento de la imprenta, esa imprenta que va a permitir que las obras se puedan materializar a través de un texto. Ya no será esa literatura oral que fue contado de generación en generación, ya no. Aquí ya ese invento científico permite la concretización de las obras literarias. Y otro gran descubrimiento, un descubrimiento geográfico, fue el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. ¿En qué país se inicia el Renacimiento? El Renacimiento se va a iniciar en el país de Italia. Florencia, Italia, es el centro que va a irradiar el poder, pero no solo se queda en Italia.
sino esta literatura también se va a desarrollar en otros países como Francia, Holanda, Portugal, España, Inglaterra. Con esta corriente literaria en España se va a dar el inicio del famoso siglo de oro español. Pero ese siglo de oro abarcó dos corrientes y 2 siglos. El Renacimiento y el Barroco, y 2 siglos, XVI y el siglo XVII. Pero el siglo de oro lo veremos en otra sesión de clase. Otra de sus características del Renacimiento es que le rinde culto a la belleza, le rinde culto a la forma literaria, la belleza, la forma, la exquisitez del lenguaje. Pero no solamente se queda por alabar la forma, sino también el culto a la razón, a la intelectualidad, porque se rige, hemos dicho, con la filosofía del humanismo. Y esta filosofía del humanismo está en base a un lema: tanto sabes, tanto vales. El hombre se mide por su intelectualidad, por su inteligencia. Tanto sabes, tanto vales. Y si no sabes nada, no vales nada. La lucha por el poder del conocimiento, para no regresar a ese oscurantismo, a esa época medieval donde el hombre fue esclavo por su ignorancia. Acá ya no, querían dejar de lado, porque la época medieval aquí se deja de lado, ya no interesa. La misma iglesia pierde su poder por la aparición de diferentes pensamientos religiosos, los protestantes principalmente. Entonces el humanismo es la filosofía que va a nutrir a esta corriente, a pesar que el humanismo ya había sido creado en la época anterior por Francisco Petrarca, que fue considerado el padre del humanismo y padre del soneto. Entonces ellos van a tomar esa filosofía. Repito que el Renacimiento, en esta corriente, la iglesia pierde su poder y se rechaza toda esa tradición medieval. Son las características principales para poder ubicar una obra a tal corriente literaria. ¿Quiénes son sus representantes? Vamos a estudiar a sus representantes por países, porque a veces en los exámenes de admisión te preguntan, ¿no? Tal escritor, ¿de qué país es? Hay renacimiento italiano, hay renacimiento francés, hay renacimiento también que se produce en el país de Holanda, en Portugal, en España, en Inglaterra. Entonces hemos dicho que el inicio es en Italia, pero ¿en qué país alcanzó su apogeo? El país que alcanza el apogeo del Renacimiento es en Inglaterra. También en Inglaterra se le conoce como el siglo isabelino. ¿Por qué? Porque en Inglaterra quien asume el poder será la reina Isabel, pues la gran era isabelina. Vamos a ver las grandes figuras de esta corriente literaria. País, autor, obras literarias, la que más ha sobresalido. En Italia vamos a encontrar 3 figuras. En Italia se desarrolla una nueva especie épica. Ya habían surgido las epopeyas en la Edad Antigua, los cantares de gesta en la Edad Media, y en esta Edad Moderna surgirá una nueva especie épica llamada los poemas épicos. Los poemas épicos se caracterizan por ser más breves, pero más cultos que las epopeyas. El primer poeta épico italiano, el primero fue Ludovico Ariosto. Ludovico Ariosto nos escribe un gran poema épico llamado Orlando el Furioso. Este poema épico gira en base a 3 intrigas. Una de ellas es la intriga de Angélica, la hermosura de Angélica. Angélica en esa época era la mujer más deseada y despierta esos deseos entre los moros y los cristianos. Y estos luchan por el amor de Angélica y todo genera la ira de su amado, ¿no? Entonces por eso que ahí, ¿quién es su amado? Orlando, la furia de Orlando, Orlando el Furioso. Otro gran poeta épico del Renacimiento italiano es Torquato Tasso. Torquato Tasso nos escribe un poema épico muy pequeño, breve, de 20 cantos nada más, llamado Jerusalén libertada.
Esta obra, Jerusalén libertada, describe el cerco de Jerusalén, liderado por Godofredo de Bouillon, que lucha por liberar a su pueblo. Entonces, Ludovico Ariosto, Orlando el Furioso, Torcuato Tasso, Jerusalén libertada. Pero dejando de lado los poemas épicos, aparece una nueva especie, que es la teoría de Estado, tratados políticos. Y ese tratado político fue creado por el padre de la ciencia política. ¿Y quién es el padre de la ciencia política? Nicolás Maquiavelo. Y toda su filosofía, toda su ideología, su pensamiento para construir al hombre de la época. Ese hombre que busca alcanzar el poder. Y para alcanzar el poder no mide nada, ¿no? Pues porque ahí recrea en esta obra esa frase: el fin justifica los medios. Él nos decía, si es necesario una mentira, una traición, un asesinato, hazlo, porque en política el fin justifica los medios. Y si tú le preguntas a algún político cuál es su libro de cabecera, te va a decir, obvio, el de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Ahí te construye al hombre político, al hombre de Estado, que lucha por alcanzar el poder. Y no solo alcanzar el poder, sino mantenerse en él. Muchos lo alcanzan, pero es difícil mantenerse, ¿verdad? Entonces, esa obra, El Príncipe. Y los exámenes de admisión siempre preguntan en qué obra está constituida la frase el fin justifica los medios. Usted debe responder El Príncipe. Y el autor, Nicolás Maquiavelo, padre de la ciencia política. Otra de sus obras también muy celebradas de Nicolás Maquiavelo es la Mandrágora, que esta ya no es una teoría de Estado, no es un tratado político, sino es una comedia que habla acerca de la trivialidad, de la ruindad y de las debilidades del ser humano, principalmente del varón, del hombre, ¿no? Entonces, las tres figuras del Renacimiento italiano, Ludovico Ariosto, Torcuato Tasso y Nicolás Maquiavelo. Vamos a otro país. Otro país que desarrolla el Renacimiento es el país de Francia. En Francia aparece otra especie literaria, los ensayos. ¿Y quién fue que creó el primer ensayo en el mundo? Eso fue Michel de Montaigne. Por eso que a él se le da el título de el padre del ensayo. Es un ensayo que le recomiendo que lo lean. Tengan cuidado leer El Príncipe, porque esas ideas pues no todas son buenas, ¿verdad? Entonces hay que analizar muy bien, porque el fin no siempre justifica los medios, ¿verdad? En cambio, en este ensayo es un ensayo filosófico en donde Michel de Montaigne nos enseña a valorar la vida, a reconocernos quiénes somos, y está construida en base a interrogantes. Y la primera interrogante, ¿qué sé yo? ¿Qué sabemos de la vida? ¿Qué sé yo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Sabemos quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Conocemos realmente? ¿Nos conocemos a nosotros? Entonces hay que preguntarnos, ¿qué sé yo? ¿Quién soy yo y a dónde voy? ¿Ves? Esa es la filosofía, a través del ensayo de Michel de Montaigne. Pero dejemos de lado ahora la filosofía para encontrar el ideal, para encontrar la verdad. Francisco Rabelais, otra figura, crea novelas. Entonces, él no hace poemas épicos, ni tratados políticos, ni ensayos, sino novelas. La novela recién está surgiendo, la novela, la prosa narrativa. Pero una novela humorística. Víctor Hugo, la máxima figura de la literatura francesa, Víctor Hugo le puso un calificativo a Francisco Rabelais, el sacerdote de la risa. Víctor Hugo manifestaba, si usted está triste, está deprimido, te recomiendo que leas esta gran novela Gargantúa y Pantagruel, que no vas a parar de reír desde el inicio hasta el final, por una serie de disparates. Esa es la novela del humor, Gargantúa y Pantagruel. Esta novela, Gargantúa y Pantagruel, son dos personajes, padre e hijo, pero no son seres normales, sino gigantes. Pero no gigantes malos,
como en la mitología griega, como ese monstruo Polifemo de un ojo que se devoraba a todos los tripulantes de Ulises. No, eran gigantes bonachones, buenos, bondadosos, generosos, y que su único defecto, su único pecado, según Dante Alighieri en su Infierno, ellos cometían el pecado de la gula. Entonces irían al círculo de los glotones. Y para poder comer bien y beber bien, vivían una serie de aventuras. Como te dije, desde su inicio es muy divertida la obra. Nos pintan desde el nacimiento del hijo de Pantagruel, ¿no? Dicen que su nacimiento fue tan raro, su madre lo llevaba en su vientre. Pero ¿cuántos meses está un niño dentro de la madre? 7 meses, 8 meses, 9 meses, es el periodo de la gestación. Pero en este gigante no, pues como era un gigante, su gestación fue 11 meses. 11 meses. ¿Y por dónde nace un niño? Pues todos sabemos por dónde nace un niño, ¿verdad? Su nacimiento, hemos dicho, fue raro, de ahí nomás ya te diviertes. Que la madre dice que empezó a sentir un dolor en el estómago. Y todos creían pues que tenía diarrea, como se dice, ¿no? Y le dan pues medicina para la diarrea. Pero la madre seguía con los dolores. Entonces esa medicina, dice, que le dan a la madre, empezó sus dolores, su bulto de su vientre empezó a subirse, a subirse, a subirse por todo su cuerpo y un dolor inmenso en el oído. Entonces una madre puja y el niño nace por el oído, ¿eh? Nació por su oído, no por donde debe nacer un niño, ¿verdad? Y cuando nace, ¿los niños nacen hablando? No, ¿verdad? Los niños nacen llorando, gritando. Él nació hablando. ¿Y qué pidió? Sus primeras palabras, a beber y comer. A beber y a comer. Eso pedía, ¿no? Comida y bebida, desde su nacimiento. Y todos se echaron a reír y un festín. Y como era gigante, no había forma de alimentarlo. Entonces, 7.000, más de 7.000, en una semana se consumía las ubres de la leche de la vaca, que llegó al extremo en un mes consumirse ¿cuántas vacas? Más de 17.000, dice, más de 17.000 vacas. Entonces, venían las vaquitas, se princhaba de la vaca y se bebía la leche. Los bodegones de vino para parar su sed. Es divertida esta historia, ¿no? Los libros van cambiando, son 5 tomos, es bien extenso, y se invierten los personajes. Si Gargantúa aquí es el padre y Pantagruel es el hijo, en el otro tomo es al revés, Pantagruel es el padre y Gargantúa es el hijo. Si es que no se vayan a confundir, los personajes son muy divertidos también. Vamos a otro país, en Holanda. En Holanda se cultiva la lírica, ya no poemas épicos, no tratados políticos, no ensayos, no novelas, sino el género lírico, la poesía lírica, pero una poesía lírica satírica burlesca. Y esa obra de Erasmo de Rotterdam, que es la máxima figura en Holanda, se titula Elogio de la locura. En este libro, que fue dedicado a su amigo Tomás Moro, él lucha contra la insensatez universal. Dice que Erasmo era un genio, ¿no? Un hombre muy importante, un hombre muy sabio para su país y tuvo ese poder para criticar a la Iglesia por tantos años que había sometido a la humanidad. ¿Y quién le va a decir algo a un genio? Si ellos se regían bajo el lema tanto sabes, tanto vales, se respetó su palabra, de Erasmo de Rotterdam. En Portugal aparece otra figura, Luís de Camões. Luís de Camões regresa a los poemas épicos de Ludovico Ariosto y de Torquato Tasso. Vuelve con esas descripciones de héroes. Luís de Camões nos crea su obra Las Lusíadas o Los Lusíadas. Los Lusíadas, ¿ya? En este poema épico Los Lusíadas, que en su país se ha convertido en el himno nacional que todos los días entona, como en el Perú entonamos en nuestro himno nacional, en este país, en Portugal, se entonan Los Lusíadas. En Los Lusíadas nos relata las hazañas de Vasco de Gama,
que emprende su viaje para las Indias, ¿no? Entonces, ese viaje, todas sus peripecias, ¿ya? Otro país, España. Como te dije, en España ya se da el inicio del siglo de oro. En España hay muchas escuelas líricas, muchos representantes, por eso que debemos abordarle una sesión aparte, pero podríamos ir ubicando al famoso Petrarca español, que es Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega con sus églogas, una de ellas Alicio y Nemoroso, que va describiendo el lamento de dos pastores por su amada Elisa o Galatea. Pero también en España podríamos considerar a otras figuras como Fray Luis de León con sus odas, Oda a la vida retirada. Llegamos al país del apogeo. El país del apogeo es Inglaterra. Inglaterra. Y ahí surgirá el tercer genio de la literatura universal. Ya hemos dicho que el primer genio fue Homero, el segundo Dante Alighieri y el tercero William Shakespeare. William Shakespeare. Él trasciende en su país, pero vieron otras figuras también en su país como Tomás Moro, quien escribe Utopías. También tenemos a Christopher Marlowe, Ben Jonson. Pero cuando aparece el genio de Shakespeare, venció a todos ellos y tuvieron que aceptar su poder, manifestando que William Shakespeare no es solo de una época, sino de todas las épocas. Que William Shakespeare tiene el don de convertir el plomo en oro. Todo lo que toca sus manos, simples cuentos, leyendas, lo convierte en grandes tragedias y comedias universales. Entonces vamos a centrarnos en Inglaterra, en la figura de William Shakespeare, conocido como el Cisne de Avon. Respecto a su nacimiento, hay mucha controversia, porque en esa época se consideraba a partir de la fecha del bautizo. Han considerado un número y un mes, más o menos fue el día que lo bautizaron, ¿no? Pero muchos dicen que él nació unos días antes. Entonces Shakespeare nació un 23 de abril de 1564 en Stratford-on-Avon, en Inglaterra. Analogía de la fecha de su muerte también, porque Shakespeare también muere un 23 de abril del año 1616, fecha que ha coincidido con otros grandes escritores, como Miguel de Cervantes Saavedra, quien también murió un 23 de abril del año 1616, o el escritor peruano el Inca Garcilaso de la Vega. Por eso es que en el mes de abril se considera el mes de las letras, en homenaje a estos tres grandes escritores. Estamos hablando de el Inca Garcilaso de la Vega, también tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra y al genio de las letras, William Shakespeare. Shakespeare es considerado un dramaturgo, desarrolló mucho ese género, en ese género creando sus tragedias, sus comedias y sus dramas. Poeta, porque también destacó la poesía por medio de los sonetos, escribió una cantidad, un sinfín de sonetos, y la temática central, el amor. Y también fue un actor, porque él representaba sus obras también, ¿no? Entonces empezó actuando en un escenario para después crear la misma obra. Y recibió el apoyo de la reina Isabel. Por eso que cuando el gobierno apoya a su pueblo, apoya a sus escritores, a sus deportistas, entonces el talento se da a conocer y llegará a ese apogeo. Eso pasó con William Shakespeare. William Shakespeare es el escritor más relevante en lengua inglesa de todos los tiempos, el más célebre, por eso que alcanza el título de genio. Es el creador del teatro nacional en Inglaterra y también considerado el padre del teatro inglés. Tengan mucho cuidado cuando te pregunten quién es el padre del teatro, por países, ¿no? Por países y por épocas también. Entonces Shakespeare es el padre del teatro en Inglaterra.
Porque si te preguntan quién es el padre del teatro en el Perú, usted tiene que contestar dar otra respuesta, ¿no? El padre del teatro en el Perú es Manuel Asensio Segura. Pero si te preguntan quién es el padre del teatro español, ya usted tiene que responder Félix Lope de Vega. Entonces hay diferentes padres del teatro. En Inglaterra, William Shakespeare es el padre, el creador del teatro nacional. Él también se caracteriza por crear arquetipos humanos universales. Quiere decir personajes típicos, personajes que no fueron creados por otros, sino a él se le ocurrió. Él creó, por ejemplo, ese personaje llamado Otelo, el rey Otelo, que vivía endemoniado por los celos y termina asesinando a su propia esposa. Entonces es un personaje arquetipo que pocos lo han logrado. Desarrolló un teatro psicológico porque analizaba las pasiones humanas, abordó las pasiones humanas. Creador de grandes historias, digo creador de grandes historias, pero también recreador. ¿Por qué? Porque muchas de sus obras él no los creó, sino que él adaptó, recreó, pero su fama de él y su popularidad llevan esas obras a ser universales, ¿no? Trascendentes en el tiempo. Sus obras de Shakespeare podríamos ubicar entre dos corrientes. Muchas de sus obras aparecen en el Renacimiento, pero también otras obras tienen los rasgos del barroco. Por eso se dice que sus obras se ubican entre el Renacimiento y el barroco. El barroco es la corriente que aparecerá después del Renacimiento. Sobre sus obras, vamos a analizar sus obras. Hay muchísimas obras, son unas cuantas obras nada más. Él escribió poesía, el género lírico, los sonetos, escribió Venus y Adonis, que hablaba de la seducción, ¿no?, de una diosa, la diosa Venus, por Cupido, ¿no?, que es Adonis. Pero también él destacó principalmente en el género dramático, tragedias y comedias. A ver, su primera tragedia. La primera tragedia que va a escribir William Shakespeare es Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, su primera tragedia. Pero por ser la primera no significa que es la mejor. Según los críticos literarios, manifiestan que la mejor de sus tragedias es Hamlet. Hamlet es la mejor. Romeo y Julieta es la tragedia que se centra en el amor puro y juvenil, en contraposición de la rivalidad y el odio de las familias, los Montescos y los Capuletos. Hamlet más bien es la tragedia de la duda y la venganza. Aquí el príncipe Hamlet duda lo que sus ojos están observando y sus oídos están escuchando, cuando el espectro se le aparece y le cuenta la verdad terrible respecto a la muerte de su padre, el rey Hamlet, cómo murió su padre. Si su padre murió, como dijo su tío Claudio, hermano de su padre, que murió producto de una serpiente que le mordió y envenenó su cuerpo, o como dice el espectro, en la forma de su padre, que su tío Claudio lo asesinó, ingresando al jardín mientras que él descansaba, trayendo una ponzoña de licor venenoso que introduce en su oído y así acaba con su vida. Pierde su palacio, su mujer y su hijo. Romeo y Julieta, una gran tragedia, la primera tragedia, cuyo tema se centra en el amor puro y juvenil. Segunda tragedia, Hamlet, considerada la mejor, hemos dicho, según los críticos literarios. Temática central, la duda y la venganza. Otelo, la tragedia del demonio de los celos. Todo por una intriga, por eso que no hay que creer cuando te dicen las cosas, hay que investigar. Como le pasó al rey Otelo. El rey Otelo amaba a su esposa Desdémona,
Pero un integrante, un hombre malo que quería lograr el poder, instiga contra la reina diciendo que la reina ha elegido para subir de cargo a Casio porque son amantes. Yago es el intrigante. Y el rey Otelo, sin investigar, se muere de celos y manda a matar a su esposa con sus manos, y no puede ni siquiera que otros lo mate. Él la encuentra y con sus manos la estrangula, y después descubre la verdad, que todo era una mentira, pero su reina amada ya estaba muerta. Eso que es la obra de los celos, del demonio de los celos. Macbeth. Macbeth es la tragedia de la ambición. Esa es la temática central, la ambición. El rey Lear, la temática de la ingratitud filial. Dicen que esta obra se inspira en la obra Papá Goriot, ¿no? Todos tienen un antecedente, alguna de estas obras. Aquí 3 hijas, 2 buenas, 1 mala. El padre, el rey Lear, manifiesta que va a dejar su herencia a la hija que más ama. Y para eso le hace una pregunta: ¿cuánto me amas? Y de su respuesta va a recibir la herencia. Las 2 hijas mayores le dicen pues que es te amo, eres la persona que más amo. Entonces, eres mi heredera, le dice a las 2 hijas mayores. Y a la hija menor: ¿cuánto me amas? Padre, es el deber de los hijos amar a su padre. Ah, me amas por deber, por obligación. No entendió el mensaje de su hija. Y el padre decide repartir su herencia entre sus 2 hijas mayores, y a su hija menor la expulsa de palacio, de su casa. Y el padre dice: le voy a repartir mi herencia entre ustedes 2, pero con una condición: que me sigan manteniendo hasta el último día de mi vida. Voy a dar un anciano. Y estas 2 chicas, cuando reciben el dinero, despojan al padre del todo y lo expulsan de la casa. Y el padre vaga, ¿no?, como mendigo, y está a punto de ser asesinado porque no había sido un buen rey. Y su hija, al ver que van a asesinar a su padre, la hija que habían expulsado, entonces da su vida por su padre. Y ahí recién entiende este padre que es el deber de los hijos defender y amar a su padre, no por interés, sino porque es su deber. Ella da la vida por su padre. Entonces, la ingratitud filial de las 2 hijas mayores. Antonio y Cleopatra, la tragedia de la pasión que conduce a la infidelidad. Antonio y Cleopatra. Julio César es la tragedia de la traición. Sueño de una noche de verano y La fierecilla domada son comedias, ya no son tragedias. El mercader de Venecia, como ustedes, son comedias, ya no son tragedias. Sueño de una noche de verano, el tema central gira en base a nuestras fantasías sexuales, esa es la temática. La fierecilla domada, la temática del machismo. Una muchacha manifestó que no se iba a dejar someter ni por padre, ni por hermano, ni hombre común. Era una fiera, ¿no? El padre quería casar a la fierecilla domada, ¿no? Pero al final, esta fiera, cuando se enamora, dejó de ser pues una fiera para convertirse en una gatita, como se dice, ¿no? El amor le cambia a las personas, a veces para bien o a veces para mal, pero el amor cambia a una persona. El mercader de Venecia, en esta comedia, describe el cortejo a 2 ricas burguesas. Como gustéis, en esta comedia nos relata las debilidades del hombre. Entonces, entre las mejores obras de William Shakespeare. Vamos a analizar las 2 principales, las 2 más leídas, las 2 tragedias que se han convertido en lectura obligatoria para todos los países, ¿no? Todo el mundo lee. Me imagino que ustedes también han leído, se han degustado con estas 2 obras. Una es Romeo y Julieta y la otra Hamlet. A ver, algunas características que usted debe conocer. Respecto al autor original, el autor original, hemos dicho que Shakespeare es un recreador de historias, Romeo y Julieta, la versión original, su autor original, es un escritor italiano llamado Matteo Bandello. ¿No?
Y en su versión original era un cuento, el cuento de los amantes de Verona. Entonces Shakespeare relee este cuento, y este simple cuento, el que relataba esa discordia entre dos familias, los Montescos y los Capuletos, y su rivalidad era por el poder, la tenencia de la tierra. Quien tenía más tierra tenía más poder. Entonces él recrea estas historias, tantos odios, tantos enfrentamientos. Vamos a poner a cada familia un hijo, para los Montescos y para los Capuletos, Romeo y Julieta. ¿Ya? Y estos hijos no se van a odiar, sino lo contrario del odio es el amor, más bien que se van a amar, pero las familias se van a oponer. Entonces ahí hay una verdadera historia que se va a convertir en tragedia. Entonces un simple cuento, Shakespeare lo convierte en una tragedia, es el poder. Como decían, que él tenía el don de convertir el plomo en oro. Entonces, como cuento es de Mateo Bandello, pero como tragedia le pertenece a William Shakespeare. Esta obra, Romeo y Julieta, fue escrita en 1591, escrita. Una cosa es cuando lo escribe y otra cosa es cuando lo publica. Ha habido varias versiones de publicación. Entonces fue escrita en 1591. Hamlet. Si hablamos de Hamlet, también hay un autor original, en la versión de una leyenda. La leyenda o toda una saga de los Hamlet, es la saga de los Hamlet, de ahí que Shakespeare lo recrea y convierte en una tragedia llamada Hamlet. Y el autor es el historiador danés Saxus Grammaticus. Saxus Grammaticus, el historiador danés. Él es el autor original de toda la saga o leyenda de los Hamlet, que Shakespeare lo convierte en una tragedia llamada Hamlet. ¿Y cuándo fue escrita? Esta obra se terminó de escribir en el año de 1600, pero sale publicado posteriormente, ¿no? en varias fechas. ¿No? Y en cada versión se ha ido modificando hasta la versión actual. Género. Ambas tragedias, Romeo y Julieta y Hamlet, pertenecen al mismo género, al género dramático. Género dramático. Aquí también, género dramático. La especie son tragedias. Esta es una tragedia. ¿Por qué es una tragedia? Porque tiene un final catastrófico, con la muerte del protagonista. O las grandes tragedias universales, casi todos mueren, casi todos los personajes principales mueren. Composición. Las dos obras están compuestas en prosa, pero también hay parte en verso, por los diálogos. Como al inicio mencioné, parte del monólogo que está en verso. Entonces su composición en prosa y verso. Ambas obras, prosa y verso. El verso le da la belleza, es el lenguaje ornamental con la riqueza de las figuras literarias. Estructura. Ambas tragedias están compuestas en 5 actos. 5 actos. El escenario, ahí sí hay una diferencia, ¿no? Romeo y Julieta está ambientada en el lugar llamado, tenemos a Mantua, en donde va a estar desterrado Romeo, y la ciudad de Verona, en donde suceden la mayoría de los hechos. En cambio, Hamlet tiene su escenario, el palacio. Todo sucede en el palacio de Dinamarca. ¿Por qué creen ustedes que Shakespeare, siendo un inglés, él nace en Inglaterra, ambienta su obra en Dinamarca? Por su origen, porque hemos dicho que su autor original, Saxus Grammaticus, era el historiador danés, por eso está ambientado bajo ese contexto.
¿Cuál es la temática principal de Romeo y Julieta? En Romeo y Julieta el tema central, todo va a girar en base al amor puro y juvenil. El amor puro y juvenil, porque los protagonistas, Romeo y Julieta, eran muy jovencitos, ¿no? Manifiestan que Julieta tenía 13, 14 años, era una niña todavía, y Romeo 16, 17 años, eran muy jóvenes. Entonces el amor puro y juvenil. Mientras que en Hamlet el tema central es la duda y venganza. La duda y la venganza. ¿Ah? Fenecidos. En los exámenes de admisión siempre preguntan cuántos suicidios y cuántos asesinatos se producen en Romeo y Julieta o en Hamlet, que son las dos obras que más vienen en tu examen. Entonces, a ver, en Romeo y Julieta, ¿quiénes se van a suicidar? Los protagonistas principales. Estamos hablando, Romeo, primero se va a suicidar Romeo y segundo, Julieta. Romeo y Julieta. ¿Ah? Mientras que son asesinados ¿quiénes de los personajes? Son asesinados, tenemos a Mercurio o Mercucio. Mercucio, él es el amigo de Romeo. ¿Ah? Después es asesinado Teobaldo. Teobaldo es el primo de Julieta, ¿ah? Su amigo de Romeo y su primo de Julieta. Y al final también es asesinado Paris, el príncipe Paris. Quiere decir que en Romeo y Julieta se producen 2 suicidios y 3 asesinatos. Mientras que en Hamlet, ¿cuántos suicidios y cuántos asesinatos? A ver, el primer personaje que toma la idea del suicidio es Ofelia. ¿Quién es Ofelia? Ofelia es la hija de Polonio, el cómplice de Claudio, de ese ser perverso, del hermano del rey, ¿no? Ofelia. Y también también se va a suicidar la reina Gertrudis. La reina Gertrudis. También se va a suicidar, pero un suicidio involuntario, porque ella no sabía que el vino que estaba tomando contenía veneno, que había puesto ese veneno su propio esposo Claudio. ¿Ya? Entonces, Ofelia y Gertrudis. ¿Y quiénes son asesinados? Primero el rey Hamlet, el rey de Dinamarca. Polonio, Laertes es el hijo de Polonio. Claudio, el hermano del rey Hamlet, y el príncipe Hamlet, ¿no? Al final también es asesinado el príncipe Hamlet por el veneno. Entonces, ¿cuántos suicidios? 2. ¿Y cuántos asesinatos? 1, 2, 3, 4, 5 asesinatos. ¿Ah? Correcto. A ver, ¿cómo termina Romeo y Julieta? Otra de las preguntas también que siempre se acostumbran tomar, ¿no? ¿Cómo termina Romeo y Julieta? En Romeo y Julieta termina con la reconciliación de las familias. La reconciliación de las familias. Esas familias que se odiaban a muerte, ¿verdad? Al final se reconcilian y en símbolo del amor puro y juvenil construyen bustos. Uno en homenaje al busto de Julieta y otro el busto de Romeo, en homenaje al amor puro de estos dos muchachos, pero muy tarde, porque esos odios lograron que cada familia pierda a lo que más amaba. Por eso la última frase de la tragedia es: el odio irracional solo conduce a la pérdida de los seres queridos. Entonces hay que sacar un mensaje después de todo lo vivido, ¿no? A ver, vamos a ir contando los personajes. Primero hay que irnos ubicando a los personajes. En Romeo y Julieta, los personajes
son las familias de los Montescos y los Capuletos, quienes tienen su hijo Romeo y Julieta. Romeo tiene su primo Benvolio y su amigo Mercucio. Julieta tiene a su primo Teobaldo y a su prima también Rosalía. Su prima Rosalía. Hay un fraile, Fray Lorenzo, quien aconseja la decisión de Julieta de tomar ese veneno, ¿no?, que le va a proporcionar la muerte por 42 horas para concertar el plan, ya que Romeo, al asesinar a Teobaldo, porque Teobaldo asesinó a Mercucio, es desterrado a la ciudad de Mantua. Entonces, ¿cómo Romeo se iba a enterar de su plan? Fray Lorenzo envía a Juan con una carta para que después del efecto del veneno, Romeo se encuentre con su amada chica, ¿no? Pero Fray Juan, ese es un personaje clave que no permite que se cumpla todo el acuerdo, ¿no? No entrega la carta a Romeo y Romeo no se entera del plan, y por eso es que Romeo cree que realmente Julieta está muerta y se toma el veneno y se suicida. Al poco tiempo nomás Julieta despierta de su letargo y al ver que su amado está muerto a sus pies, también trata de beber el veneno, pero no es suficiente. Besa los labios de Romeo que contiene el veneno, tampoco es suficiente para darse muerte. Entonces ve la daga de Romeo y dice: «Oh, querido puñal, dame la muerte», y se suicida. Y cuando llega la familia, llega Fray Lorenzo, ya es muy tarde. Entonces, la tragedia del amor. Y el príncipe París también va a ver a Julieta, y cuando lo encuentra Romeo, Romeo lo asesina. En Hamlet, ¿quiénes son estos personajes? En Hamlet tenemos el espectro que es el alma del padre, ¿no? El espectro. La obra se inicia en Hamlet, se va a iniciar en el palacio de Elsinor, que queda en Dinamarca, cuando los centinelas, Bernardo y Francisco, los centinelas son los que cuidan el palacio, ¿no? Bernardo y Francisco están esperando la llegada de Horacio, que es el amigo, no es un centinela, no es un criado, sino es el amigo del príncipe Hamlet, y Marcelo, para que les haga el cambio de guardia. Y empiezan a conversar entre ellos lo acontecido, ya que por 2 noches consecutivas, Bernardo y Francisco habían visto al espectro, quiere decir, al rey Hamlet. Pero ellos le preguntaban y el espectro estaba mudo, bien armado, de la cabeza a los pies. Entonces le cuentan a Marcelo y Marcelo le cuenta lo que está sucediendo a Horacio. Entonces un hombre letrado, un hombre estudiado, para que pueda observar lo que ellos están presenciando y no sea producto de sus fantasías, ¿verdad? Entonces, cuando viene Horacio, él también observará al espectro, el espectro se le aparece, pero por más que le pregunta, ¿a qué ha venido? ¿Por qué no descansa el alma? El espectro se queda mudo. Entonces Horacio entiende que el espectro quiere entrevistarse con su hijo, el príncipe Hamlet. Entonces Marcelo, el criado, y su amigo Horacio van en búsqueda del príncipe Hamlet, que está muy triste, tiene mucha pena, días que no come, que no bebe. Su madre y su tío piensan que es por la muerte de su padre. Entonces Horacio le dice al príncipe: ven, le cuenta todo. El príncipe le cree, él dice: vamos. ¿A qué hora aparece? A la medianoche. Llegan, esperan hasta la medianoche, varias horas están ahí esperando, y aparece el espectro. Ahí aparece el espectro. Es la figura de su padre.
Y ese espectro le dice al príncipe, sígueme, sígueme. Y el príncipe le sigue. Se entrevista y le dice, cuéntame la razón que tu alma no descansa en paz. Y él le dice, para que mi alma descanse en paz, pido venganza. La muerte para tu tío Claudio. Para tu madre, ella no, porque ella se dejó llevar por la pasión, ¿no? Entonces, Claudio es el hermano del rey, pero era un hombre pues que quería el poder y no tuvo reparos de matar a su propio hermano. Y ni siquiera había pasado un mes de que el cuerpo no se enfriaba del rey y la reina Gertrudis decide anunciar su nueva boda, su casamiento con el hermano de su esposo. Por eso que el príncipe estaba tan agobiado, estaba muy triste. ¿Cómo es posible que mi madre se decida casarse con mi propio tío? Eso es un incesto. Para él era algo horroroso. No lo aceptaba. Por eso que sufría mucho. Entonces el espectro le va a contar la verdad. Esa también está en verso, qué bonito ahí cuando le va contando, ¿no? Él le dice, en un lenguaje más sencillo, porque ese lenguaje es un poco complejo también. Él le dice, pido venganza, muerte para tu tío Claudio, el incestuoso. Y el muchacho le dice, padre, ¿por qué? ¿Por qué dañas mi alma? Y él le dice, porque tu tío se introdujo en mi recinto, trayendo una ponzoña de licor venenoso que introdujo a mi oído. Así perdí en un instante la vida, el trono, mi palacio. No permitas que un alma impura gobierne mi pueblo. ¿Cómo se le aparece el espectro? ¿Él le cree? No, él duda. Por eso ahí está el carácter racional de la obra. Porque un aparecido, pues un alma en pena, tú no le vas a creer, ¿no? Por eso él duda y hace ese monólogo, ser o no ser. Esa es la cuestión. Él sufre, está atormentado y va a pensar un plan. ¿Cuál será su plan? Fingirse loco. Finge la locura para que planee todo, ¿no? Y justo llegan unos cómicos para rendir homenaje al nuevo rey de Dinamarca, Claudio. ¿Ah? Y estos cómicos, él le alecciona a los cómicos para que representen la muerte de Gonzaga, la muerte de un rey. Entonces el rey Claudio estaba en primera fila al lado de Gertrudis y a su costado de Claudio estaba Polonio, ¿verdad? Polonio. Entonces él le va a decir a su amigo Horacio, observa todo, observa. Y él finge loco, esa misma locura hasta frente a su novia, Ofelia, porque él estaba enamorado de la hija de un criado, ¿no? de Polonio, que era la mano derecha de su propio tío, el asesino Claudio. Pero había un amor por la muchacha, ¿no? Por Ofelia. Entonces, cuando la reina Gertrudis y el nuevo rey de Dinamarca, Claudio, están en primera fila observando la obra, la reina Gertrudis no puede más con sus nervios y le dice a Claudio, ya nos descubrieron, ya descubrieron que nosotros fuimos los asesinos, nosotros fuimos los quienes matamos al rey Hamlet. Ella ya no puede más y huye detrás su hijo, el príncipe. Todos se encierran en la habitación de la reina. Polonio también los sigue y logra ingresar y se esconde detrás de las cortinas. Hamlet camina de un lado a otro. El príncipe, llega su madre y él dice que viene a buscar venganza, justicia para su padre. Una justicia por inacción, dice la obra, ¿no? Entonces la reina piensa que su hijo lo va a matar y él dice que todo lo que está expresando es verdad y que las paredes son testigos. Atraviesa su espada creyendo que detrás de las cortinas está su tío Claudio, pero no estaba el tío Claudio, estaba Polonio. Asesina a Polonio, por eso que ahí tenemos Polonio, un asesinado. Y su hija de Polonio, Ofelia, al enterarse que el hombre que tanto ama ha asesinado a su padre, se vuelve loca. Al volverse loca, ella se arroja a un río, se ahoga, se suicida. Entonces, la madre Gertrudis, el tío Claudio, aprovechándose, haciéndose generoso, le dice, hijo, tienes que huir hasta que se calme todo, cálmate, cálmate, ¿no? Pero era una trampa. Lo llevan a una ciudad y él observa que su tío le da unas cartas y en la mitad del camino, en la noche, él abre las cartas y ahí descubre que era una trampa, que cuando llegara a la ciudad
iba a ser el príncipe asesinado. Entonces él escapa. Pero el tío sabe que si escapa de esa trampa, va a venir a buscar justicia, a asesinarlo. Justo coincide con la llegada de Laertes. ¿Quién es Laertes? Laertes es el hermano de Ofelia, hijos del cómplice, ¿no? Entonces, de Polonio. Cuando llega Laertes, pide ver a su familia, su padre asesinado, su hermana se ha suicidado. El rey Claudio se aprovecha para leccionarlo y decirle los únicos culpables, el único culpable es el príncipe Hamlet. Tienes que batirte un duelo con él. Y si tú te bates en un duelo, entonces serás mi mano derecha, igual que lo fue tu padre Polonio. Le despierta el deseo, la ambición en el muchacho. Él había estado lejos estudiando, preparándose en Francia. Él no estuvo presente cuando pasó todo esto. Entonces, viene el príncipe Hamlet, se bate a duelo con Laertes, pero Claudio y Laertes también la espada de Laertes había sido introducido en veneno, sabiendo que el príncipe Hamlet es un diestro espadachín. Entonces, con la espada envenenada iba a luchar para herirlo, para asesinarlo. Entonces están en ese duelo y Laertes logra herir al príncipe y le dice: ahora vas a morir porque mi espada está envenenada. El príncipe enfurecido mata a Laertes. Ahora el rey dice: el vencedor de este duelo se va a tomar esta copa de vino, va a brindar conmigo. Pero en el vino ha echado veneno. Y cuando él estaba viendo el duelo entre el príncipe y Laertes, la reina Gertrudis no sabía del veneno y se toma el vino y se suicida. Por eso que le hemos puesto a Gertrudis el suicidio involuntario. Ahora quedan nada más en duelo el rey Hamlet y el príncipe Hamlet y el tío Claudio. En ese duelo el príncipe asesina a su tío Claudio, pero como él también su cuerpo tiene veneno, muere. Y antes de morir le pide a su amigo Horacio, que le estaba observando todo, le dice: Horacio, anda, cuenta lo acontecido. Y Fortinbras, que era el sobrino del rey Hamlet, como es familia, va a asumir el trono de Dinamarca. Es una gran tragedia. Pero después del Renacimiento también va a venir otra corriente literaria, que es el barroco. Pero eso le hemos dicho, vamos a estudiarlo en una sesión aparte. Y del barroco, que se desarrolló en el siglo XVII, ya para fines del XVII y en el siglo XVIII surgirá una nueva corriente llamado el neoclasicismo. Neo es nuevo, es una corriente que va a imitar a la primera corriente, que es el clasicismo. Por eso que en el neoclasicismo es una corriente que le falta originalidad y creatividad, porque tomaron todos los aportes de los postulados aristotélicos, imitaron a los clásicos griegos y clásicos latinos. Entre los neoclásicos, esa corriente nace en Francia. Entre los neoclásicos podemos destacar en Francia como a Pierre Corneille con el Cid. También tenemos a Jean Racine, el Eurípides moderno, así se le conoce a Jean Racine, con Andrómaca, Fedra, pero la figura que trasciende en el neoclasicismo francés es Molière, Jean-Baptiste Poquelin, con su obra El avaro, el Tartufo. Y el neoclasicismo español, la figura de Leandro Fernández de Moratín, con su obra El sí de las niñas. Muchísimas gracias y por favor sigan cuidándose y nos vemos la siguiente semana.